Feel really good about how the offseason went. There's still work to be done, but overall, it's been productive. We addressed some needs. We're in a good spot heading into the draft. Gives us the opportunity to do some different things. There's a pool of people coming into the National Football League, and it's our job to know them. Whether or not we get an opportunity to do business with them in the short term is irrelevant. They're guys that are coming into this business, and we gotta know what they're about. That's the mindset that I go into the process about, and that's why my urgency is there. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español, con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Los saludo como siempre y doy la bienvenida. Mi nombre es Francisco Rojas y los invito a disfrutar este nuevo episodio de esta semana en Steelers. Obviamente episodio muy importante posterior al NFL Draft del 2024. En este episodio vamos a revisar algunas noticias, algunas cosas que quedaron pendientes previo al inicio obviamente de lo que fue el draft. Vamos también a hacer obviamente todo un análisis, ¿no es cierto?, de lo que fue el draft, los resultados y las selecciones de 2024 allá en Detroit. Vamos a repasar someramente la primera ronda y vamos a revisar también una por una, en resumen, los picks de los Pittsburgh Steelers con un comentario, una mirada un poco inicial, ¿no es cierto?, un primer vistazo, porque luego en próximos episodios vamos a hacer un análisis más en profundidad de cada pick, con datos ya mucho más detallados y espero también con información de video, incluso algún video para mostrar de tape. Y finalmente vamos a terminar el episodio con un par de comentarios sobre lo que son los undrafted free agents. Así que comencemos. Las noticias pendientes, ¿no es cierto?, que se conocieron antes del draft. La primera foto a la izquierda es para comentar que el free agent cornerback Levi Wallace, que el año pasado estuvo en el equipo, este año como agente libre, firmó con el equipo de los Denver Broncos, ¿ya? Un contrato por un año de alrededor de 1,29 millones de dólares. No es un contrato muy atractivo, así que básicamente, como hemos visto en otros free agents de este año, la verdad es que este jugador no volvió a Steelers porque definitivamente el equipo no estoy interesado en incorporarlo. Y la fotografía a la derecha es para comentar una noticia que se conoció un día antes del inicio del draft. Se supo que el equipo de Pittsburgh había reestructurado el contrato del outside linebacker Alex Highsmith. Con este movimiento se liberaron alrededor de 7 millones de dólares en cap space, y con eso se dejó libre un total de alrededor de 19 millones de dólares en cap. Entonces rápidamente se encendieron muchos rumores respecto a que esto era el paso previo a algún movimiento importante, ya sea de contratación de agente libre o en este caso, ¿no es cierto?, se especuló, se habló más de algún trade, específicamente por un wide receiver veterano, ¿no es cierto?, un hombre de alta jerarquía. Se hablaba mucho de Ayuk, ¿no es cierto?, de Brandon Ayuk, el wide receiver de San Francisco. O también se rumoreó de Courtland Sutton, el wide receiver de los Denver Broncos. Finalmente nada de eso sucedió hasta ahora, el cap ahí sigue libre. Lo que estaba bastante claro era que este movimiento no era necesario para ajustar ¿no es cierto?, cumplir con los contratos de los rookies, ¿no es cierto?, que se seleccionaron en el draft. Había espacio suficiente supuestamente para firmar esos contratos en el cap space, así que este movimiento, claro, fue a lo mejor para poder dar algo de flexibilidad en caso que surgiera algún trade durante el draft. Pero de todas maneras me parece que todavía existe la posibilidad de que efectivamente haya algún movimiento en relación a eso, y veremos porque ya el día lunes se vence, ¿no es cierto?, el periodo, hasta el domingo es el periodo en que la agencia libre en el fondo se registra para efectos de los picks compensatorios en el draft. Así que a partir del día lunes cualquier movimiento ya queda fuera de ese cálculo, y por lo mismo es bastante probable que a partir del lunes se reactive un poco lo que son los movimientos de agencia libre, y tal vez tendremos alguna novedad, alguna noticia respecto a alguna contratación por parte de los Steelers. Entremos ya de lleno a lo que fue, ¿no es cierto?, el draft ahí en Detroit. Eh, Comenzó, como saben, ¿no es cierto?, la primera ronda el día jueves.
Tuvimos un live ahí con los amigos de NFL Chile, muy entretenido, una transmisión ahí maratónica, alrededor de 3 horas, un poco más, siguiendo todos los picks uno a uno y reaccionando en vivo con distintos amigos y colegas, ¿no es cierto?, que son fanáticos de otros equipos de la NFL y también tuvimos la posibilidad de estar ahí comentando varios picks y obviamente también el pick de los Steelers en primera ronda. Luego la segunda y tercera ronda fueron el día viernes y de la cuarta a la séptima se seleccionaron el día sábado. Una asistencia récord al draft ahí en Detroit, se calcula un poco más de 700.000 personas. Esto comparado a asistencias previas como el año 2023 en Kansas City, que alcanzó los 312.000, o el año 2022, ¿no es cierto?, en Las Vegas, cerca de 300.000. Es un aumento bastante importante y deja una vara, ¿no es cierto?, y una alta expectativa para la ciudad de Pittsburgh específicamente, porque como ya hemos comentado, ¿no es cierto?, en otros episodios, Pittsburgh postuló oficialmente ante la NFL para ser sede de un draft en los próximos años. Ya se sabe que el próximo año el draft es en Green Bay, pero para el 2026 o 2027, ¿no es cierto? Es que la expectativa que tiene la ciudad de Pittsburgh es poder ser los anfitriones del draft en alguno de esos años. Bueno, revisemos o recordemos un poco, ¿no es cierto?, lo que fue esta primera ronda del draft. Empezó, ¿no es cierto?, sin muchas sorpresas, con la primera selección en manos de Chicago, ¿no es cierto?, que seleccionó al quarterback Caleb Williams. Y luego, ¿no es cierto?, siguieron, como se esperaba, dos quarterbacks, no hubo muchas sorpresas ahí. Quizás la primera sorpresa la puso el equipo de Los Ángeles Chargers, cuando en la quinta posición seleccionó al offensive tackle Joe Alt. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que este era el offensive tackle mejor de la clase y que seguramente iba a ser seleccionado dentro del top 10. Pero si ustedes recordarán también en el ejercicio que hicimos en el último episodio del mock draft en vivo, ¿no es cierto?, que si este jugador se seleccionaba muy alto, corría la posibilidad de que esto generara una reacción en cadena, ¿no es cierto?, que fuera adelantando las selecciones de los tackles, y por lo mismo, ¿no es cierto?, disminuyendo las opciones de que algún tackle llegara a poder estar disponible al momento de seleccionar la opción número 20 de los Steelers. Eh, y la verdad es que lo que nos salvó de esta situación realmente fue, ¿no es cierto?, la locura que hubo por seleccionar quarterbacks, ¿ya? Habíamos hablado también en ese mismo episodio y en los episodios previos, ¿no es cierto?, al draft de idealmente, ¿no es cierto?, que se seleccionaran por lo menos 4 quarterbacks antes que seleccionar a Steelers y ojalá 5. Y resulta que finalmente fueron 6 los jugadores quarterbacks seleccionados en los primeros 12 picks, ¿ya? Algo bastante sorpresivo. Básicamente quien puso ahí la sorpresa o desató todo esto fue el equipo de Atlanta Falcons al seleccionar al quarterback Penix Jr. en la posición 8. Y eso, ¿no es cierto?, finalmente llegó a que se completaran los seis quarterbacks. Si bien hubo, ¿no es cierto?, la esperada digamos, selección de los tackles ofensivos, que era la otra posición bastante valiosa, ¿no es cierto? Eh, Uno de los puntos más nerviosos de la noche o que en el fondo se vivieron con cierto peligro, decepción, fue cuando seleccionó el equipo de los Cincinnati Bengals en la posición 18, 2 picks antes de Steelers, y tomaron a este prospecto que se había conversado mucho, ¿no es cierto?, que podía ser una opción para Steelers, el offensive tackle Amarius Mims de la Universidad de Georgia, que analizamos en el capítulo de los tackles. Les invito ahí a revisar el video que grabamos con Nacho. Eh, Así que puso ahí la nota de riesgo, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que por suerte se dieron favorables fue que justo antes de Steelers, en la posición 19, cuando iba quedando ya solo uno de los tackles disponibles, el equipo de Los Ángeles Rams tuvo un jugador defensivo, que era lo que había comentado que era vital para que Pittsburgh pudiera seleccionar bien. Y si ustedes recordarán, les dejo también igual ahí a la derecha la foto que les había mostrado de mi Big Board y ofreciendo el ejercicio que les comenté, ¿no es cierto?, ahí en vivo, de ir tachando los jugadores que salían seleccionados y cómo se dieron, ¿no es cierto?, las selecciones al momento de seleccionar Pittsburgh. El jugador que tenía más alto en mi Big Board, que está ahí en la posición número 9, disponible, era el tackle ofensivo de la Universidad de Washington, Troy Fautuano.
Y finalmente fue esa la selección. Yo igual destaqué, ¿no es cierto? Y revisé mi Big Board, pero si ustedes ven ahí estaban efectivamente por debajo, pero para ese pick estaban todavía disponibles los cornerbacks más top de la clase, ¿no es cierto? Tanto Quinion Mitchell de Toledo como Tryon Arnold estaban disponibles, no los tomaron el equipo Steelers, quiere decir que valoraban más al tackle como comentamos. También estaba disponible el wide receiver Brian Thomas Jr., que también, ¿no es cierto? Muchos planteaban que podía ser una opción en este pick número 20, tampoco lo tomaron. Y estaban disponibles todos los centros, no se había tomado ningún centro hasta ese momento, tanto el jugador Graham Barton, que se había comentado, ¿no es cierto?, de Duke, Jackson Powers Johnson, de Oregon, estaban todos disponibles, pero Pittsburgh finalmente se va por el tackle. Contento porque el Big Board funcionó. Eh, me parece, eh, Me parece que es un buen pick. Eh, Luego de ese pick, ¿no es cierto? Seguimos mirando el tablero. Cayó. Y para ver, ¿no es cierto?, qué pasaba con los centros y con la opción de wide receiver, ¿ah? Después de la selección de Pittsburgh. Pero por lo menos aseguraban ya el tackle ofensivo. Graham Barton se seleccionó como primer centro en la posición 26 después de Steelers al equipo de Tampa Bay. Y al final de la primera ronda hubo digamos, una seguidilla de wide receivers que salieron, específicamente jugadores que a mí me gustaban mucho, como Ricky Pearsall y Xavier Legette en las posiciones 31 y 32. Y esto ponía un poquito en riesgo lo que iba a hacer, ¿no es cierto?, cubrir esta necesidad de wide receiver en las rondas siguientes. Pero una de las cosas positivas, ¿no es cierto?, de este final de la primera ronda es que por lo menos queda la puerta abierta a acceder tal vez a uno, ¿no es cierto?, de estos tres centros top que habíamos comentado, porque si bien, ¿no es cierto?, Graham Barton había sido seleccionado al final de la primera ronda, seguían disponibles tanto Jackson Powers Johnson como el jugador Zach Frazier, ¿ya? Los tres mejores prospectos, como les decía, en la posición de centro. Comentemos un poquito, como les decía, muy breve, esta es una pincelada muy general de los picks. Después en los episodios que siguen vamos a hacer un análisis mucho más en profundidad. Pero hablemos, ¿no es cierto?, de Troy Fautanu, este jugador de origen, ¿no es cierto?, polinésico, herencia samoana. La verdad, muy bien considerado por el equipo. Tanto Mike Tomlin como Omar Khan hablaron muy bien de él en la conferencia de prensa. Lo describen como un jugador agresivo, fuerte, bastante atlético para la posición que juega. Muchos analistas, ¿no es cierto?, lo tenían más alto en sus draft boards, en sus big boards o en sus mock drafts. Eh, pero, digamos, también hay que ser sincero en esto, existe la duda de si tal vez este era el mejor prospecto para jugar como guardia que como centro, o sea, perdón, que como tackle, ¿ya? De hecho, si ustedes van a la guía de Dan Brugler, digamos, eh, escribe para The Athletic y saca este gran recopilación de prospectos de draft que se llama The Beast. En su ranking, Dan Brugler considera a Fautano como un guardia, ¿ya? Y esto es básicamente por un tema de altura. Hay una pequeña diferencia en altura eh, que pone la duda, digamos, de las características físicas de este tackle, pero la verdad es que también es cierto que esa pequeña falta de altura, este muchacho lo compensa de sobra con largo de brazos, que para la posición de tackle es algo bien importante. Si ustedes revisan y lo vamos a ver cuando analicemos a Fautano más en detalle, pero su largo de brazo está casi a la altura de Joe Walt, del mejor tackle de la clase. Así que ese largo de brazos compensa supuestamente y ojalá ese tema de altura. Y bueno, de parte del equipo de Pittsburgh, inmediatamente descartaron la opción de sacarlo de la opción de tackle, no lo consideran ni un guardia ni menos un centro, sino que confirmaron que será tackle ofensivo. Del lado positivo, comparado con Amaris Mims, que tal vez era el que tuvimos más cerca de los tackles, ¿no es cierto? Y el otro jugador que pudiera haber sido seleccionado tiene mucha más experiencia que Amaris Mims. Comenzamos que ese era, ¿no es cierto?, el punto débil de Mims, su falta de starts.
y pocos snaps ofensivos. Con Fautano es todo lo contrario, él jugó mucho, tiene mucha experiencia. Y claro, tal vez no tiene ese potencial físico, ¿no es cierto?, de mayor capacidad física, pero jugó mucho como left tackle. Y una de las dudas que se plantean por lo mismo ahora también es si en la línea ofensiva de Pittsburgh va a jugar como tackle izquierdo o va a cambiar, ¿no es cierto?, a tackle derecho. Lo preguntaron directamente a Mike Tomlin en la conferencia de prensa. Dijo que obviamente por ahora no respondía, solo dijo que iba a ser tackle. Y también muchas veces mencionó en la conferencia de prensa ante las preguntas, sobre todo ante la pregunta de la altura, que en el fondo lo vienen a jugar. Finalmente lo que hablaba este muchacho era la forma en que jugaba, y muchas veces mencionó la frase watch the tape, just watch the tape. Así que vamos a tratar de hacer eso en el próximo episodio, ver tape de este muchacho, y darles una evaluación más completa y más objetiva posible de sus fortalezas, de sus puntos débiles y de cómo puede encajar en esta línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers. Bueno, y después de ese primer pick, ¿no es cierto? Y de esa primera ronda, la verdad es que en la segunda ronda era bastante nervio, ¿no es cierto? Porque habían 19 picks hasta que seleccionara Steelers. Y en esos 19 picks la idea era que no se fueran los dos centros, ¿no es cierto?, que quedaban top de la clase, Jackson Powers Johnson y Zach Frazier. Así que fue bastante nerviosa esa segunda ronda, por lo menos para mí. Eh, Estaba esta posibilidad, ¿no es cierto?, de que Steelers decidiera hacer un trade up, de tratar de subir, ¿no es cierto?, con un trade, sobre todo considerando que había un segundo pick de tercera ronda, había cierta armamento, ¿no es cierto?, cierta munición para poder hacer ese movimiento. Y durante mucho tiempo se comentó, ¿no es cierto?, en los mock drafts y todo eso, que realmente si se quería acceder a uno de estos tres centros top, había que sí o sí subir en la segunda ronda, porque que alguno de estos jugadores cayera hasta la posición 51 era muy, muy poco probable. Y bueno, esos nervios se acrecentaron, ¿no es cierto?, en la selección 44, cuando el equipo de Las Vegas Raiders selecciona a Jackson Powers Johnson, y básicamente deja expuesto a Steelers a que el único jugador, ¿no es cierto?, que quedaba era Zach Frazier. Eh, el punto más crítico, yo creo, fue el pick de Green Bay, porque también estaban necesitados de centro y había un riesgo de que tomaran a Zach Frazier. Y por suerte, en esa posición 45, los Packers tomaron a un linebacker, tomaron a Jerry Cooper, el mejor linebacker supuestamente de la clase, o el primero seleccionado. Y se dio finalmente esta situación, ¿no es cierto?, poco probable, bastante impensada, de que estuviera disponible Zach Frazier, pero también, ¿no es cierto?, como se comentó y se dijo, los centros en una posición relativamente vista con un poco de menor valor versus otras posiciones, y ante la necesidad y el atractivo de esas otras posiciones, como edge, como cornerback, ¿no es cierto?, wide receiver, finalmente hace que los centros vayan cayendo, y finalmente permitió que en la posición número 51 los Pittsburgh Steelers seleccionaran a este muchacho, Zach Frazier, de la Universidad de West Virginia. Algunos han dicho, esto nunca se sabe finalmente, pero algunos han dicho que este era el centro que tenía mejor catalogado, ¿no es cierto?, en el equipo de Pittsburgh, que mejor visto, ¿no es cierto?, mejor graduado, mejor grade. Eh, Básicamente tal vez por un tema de experiencia, ¿ya? Eso sí es muy cierto que la experiencia que tiene Zach Frazier supera incluso a la que, bueno, Grant Barton jugó gran parte de su carrera como tackle en la universidad, no como centro, pero tiene más del doble snaps que también Jackson Powers Johnson como centro. Eh, y si bien, ¿no es cierto?, puede que Grant Barton tenía más potencial atlético, él no jugó como centro, como dijimos. Y Zach Frazier, si bien no tiene un físico a lo mejor tan atlético ni tan privilegiado, sí es muy inteligente. Está descrito como un jugador muy rudo, tough, ¿no es cierto? No es el más atlético, pero sí tiene mucho carácter. Ya les conté, ¿no es cierto?, en el episodio con Nacho, la historia de la fractura que tuvo este jugador en uno de los últimos partidos de su equipo de West Virginia, y que estaban, ¿no es cierto?, en una situación de 2 minutos, en la ofensiva, tratando de anotar para ganar el partido, y al darse cuenta Jack Frazier de que se fracturó la pierna, que está mal, eh,
en vez de tirarse al piso para que no tenga un castigo de tiempo su equipo, sale arrastrándose como puede el campo para evitar ese runoff del reloj, esos 10 segundos que se descuentan y logró salir para no perjudicar a su equipo. Así que de mucho carácter, un muchacho que también vamos a analizar bien en detalle bastantes cosas interesantes de él y además su tape. En la tercera ronda, ¿no es cierto? Ya habiendo seleccionado el centro de la línea con el tackle, lo que queda pendiente y más nervioso me tenía por todos los jugadores que se habían seleccionado, ¿no es cierto?, de la posición de wide receiver. Eh, y la verdad es que también fue bastante sorpresivo y fue una muy grata sorpresa de que en la tercera ronda, con el pick 84, pudieran seleccionar a este Roman Wilson de la Universidad de Michigan, wide receiver que habíamos mencionado como un target. De hecho lo analizamos en el episodio de wide receivers también con Nacho. No fue, digamos, casualidad. Eh, es cierto que este obviamente es un jugador un poco más pequeño, no tiene el físico, ¿no es cierto?, en la altura tan privilegiado. Por lo mismo no era un corner si no hubiese sido seleccionado, ¿no es cierto?, en primera, segunda ronda. Entonces más pequeño, eh, pero sí puede jugar en slot, lo hace muy bien y es muy atlético, ¿ya? Tiene excelente además producción, como en esta ofensiva de Michigan, campeón de la NCAA, ¿no es cierto? Eh, y muchos se comentaron historias de que Tomlin lo vio en el Senior Bowl, eh, y conversó bastante con él y que motivaba, ¿no es cierto?, tanto a él como a los mejores cornerbacks que estaban ahí en el Senior Bowl a que se enfrentaran a este muchacho, y que estuvo a la altura del desafío. Parece lo hizo bastante bien. Estaba en ese mismo Senior Bowl, ¿no es cierto?, Quinion Mitchell, y se enfrentó con él. La idea, y a mí lo que me parece muy bien para Steelers, es que viene a suplir un poco el rol de Diontae Johnson, en el sentido de que es un jugador, ¿no es cierto?, más rápido, un buen corredor de rutas, genera buena separación, que era parte de las características que entregaba, ¿no es cierto?, Diontae Johnson. Obviamente con menos experiencia. Diontae Johnson ya era un jugador veterano que había, ¿no es cierto?, se había desarrollado y mejorado su juego, pero tiene esa potencialidad Roman Wilson. Em, pero el punto, ¿no es cierto?, y la diferencia que yo hago con Diontae Johnson es que este muchacho es muy físico y le gusta mucho bloquear. Se enorgullece de su juego, ¿no es cierto?, en el run block. Y de hecho, ¿no es cierto?, se ha sabido que en Michigan tenían un dicho, o él tenía un dicho, que decía a sus compañeros en Michigan: no block, no rock. Quiere decir, porque, de otras palabras, para que te lancen el pase, para ganarse, ¿no es cierto?, la pelota, o the rock, como dicen en inglés, primero hay que bloquear, hay que ganarse en el juego por tierra, bloqueando. Y este muchacho ha dicho que en cada snap que él está en la cancha quiere bloquear y quiere ser físico. Así que un pick muy interesante hasta ese punto. La verdad que el draft estaba de ensueño, digamos. Si tú me hubieras dicho antes, o en los mocks que veíamos, que en esas primeras tres picks sí iba a conseguir a esos tres jugadores, hubiese estado, digamos, encantado. Como comenté muchas veces, era difícil poder cubrir todas las necesidades con picks de calidad, y era el límite, digamos, tirar el chicle hasta esta tercera ronda, eh, poder encontrar esta clase de jugadores. Obviamente lo que se fue, ¿no es cierto?, dejando de lado y que finalmente quedó bastante postergado, es la situación de los corners. Pero para ser bastante sincero, ya para el pick de Frazier, ¿no es cierto?, se habían ido muchos de los corners más apetecibles o más llamativos. Y ya finalmente, cuando salió este pick de Roman Wilson, la verdad es que los corners que quedaban eran bastante pocos, y de una categoría bastante inferior a cómo teníamos considerado a Roman Wilson. Si nos seguimos apoyando en el Big Board, si quieren volver atrás o lo recuerdan, Roman Wilson también estaba en ese Big Board y era el jugador más alto disponible al momento de que se llegó a esa selección 84. Así que siguió funcionando el Big Board. Y finalmente, en el segundo pick de esa tercera ronda, el equipo de Steelers en la posición 98, cuando yo pensé que podían finalmente dirigirse a esta situación de los corners, pero por lo que ya he explicado, ¿no es cierto?, los ideales ya no estaban disponibles.
Y como dijimos, ¿no es cierto? Y comentamos en los podcasts, la posición de linebacker interno iba a ser una posición seleccionada seguramente. Finalmente este momento cayó en este pick, ya que seleccionaron al linebacker Peyton Wilson de NC State. Y este pick es bastante interesante porque este jugador, algunos lo consideraban el mejor linebacker de la clase, incluso el mejor jugador defensivo. Tiene excelente tape, tiene incluso bastantes premios, pero cayó mucho en el draft, en una clase en que además, no sé, en general los linebackers cayeron, no se seleccionó el primer linebacker sino hasta la segunda ronda, y finalmente este muchacho cae a la tercera, hay por dudas con su físico, ¿ya? Hay importantes dudas sobre lesiones que ha tenido, específicamente lesiones de rodilla y una lesión de ACL bastante severa al parecer hace varios años, incluso cuando estaba recién en high school. Algunas lesiones también que han requerido cirugía, problemas complejos que también hay que ser sincero, en los últimos años no se han manifestado, pero que son obviamente un riesgo. Y es por lo mismo que algunos analistas dicen que este muchacho sería un jugador que va a tener solo un contrato, en el fondo va a tener una carrera corta en la NFL por un tema de desgaste, y tendría solo un contrato. Pero la verdad es que si uno ve el tape y los premios que tiene, puede que sea un aporte inmediato y quién sabe, digamos lo que pasa en el futuro. Hemos visto en otras ocasiones que estos temores por la parte física muchas veces no se materializan en forma tan importante o problemática. Tenemos ya ahí el caso, ¿no es cierto?, de lo que me recuerda a mí el año pasado con Darnell Washington. Se recordarán el tight end de Georgia, que también cayó por dudas ¿no es cierto?, inquietudes o eh, eh, cuestionamientos, perdónenme, me encuentro con otra palabra, cuestionamientos a su resistencia física, que finalmente no se dieron con mayores problemas. Así que yo creo que vale la pena la apuesta, sobre todo en el lugar en que se seleccionó, un valor bastante bueno. Así que hasta ahí el draft seguía funcionando bastante bien. Y finalmente, ya en el tercer día, ¿no es cierto? Primero en la cuarta ronda. Aquí, sinceramente, yo esperaba, ¿no es cierto?, que se cubriera o se tomara, ¿no es cierto?, la posición de línea defensiva que conversamos que era una necesidad también, o finalmente este cornerback, ¿no es cierto?, que estuvimos buscando, o a lo mejor un segundo wide receiver. eh, pero la verdad es que selecciona, ¿no es cierto?, equipo de Steelers este guardia, Mason McCormick, de la Universidad de South Dakota State. Y llama un poco la atención este pick porque es cierto que la posición de guardia no era una necesidad inmediata para esta temporada, pero sí también hay que tener claro que hay jugadores, ¿no es cierto?, que en el próximo año van a ser agentes libres en la posición de guardia. Y aquí el tema es que parece que el valor atlético de este muchacho McCormick era muy destacado, este jugador de un atleticismo muy importante. Recordad que fue visita a top 30 en Steelers también por la posibilidad de pasar a centro de este muchacho. Como en ese potencial se vio la visita, pero finalmente como guardia o como, ¿no es cierto?, liniero interior puro, es muy destacado, tiene un Relative Athletic Score de 9.96, o sea, casi perfecto, cercano al 10, mucho potencial. Y hay que ver en el fondo cómo va a funcionar este muchacho, si puede ser un reserva de calidad, o puede a lo mejor desarrollarse en algo más interesante. Obviamente eso hay que darle tiempo, y ver cómo se explota este potencial físico y cómo se desarrolla. En la sexta ronda, finalmente por fin ¿no es cierto?, se tomó la posición de línea defensiva con el, ¿no es cierto?, defensive tackle Logan Lee de la Universidad de Iowa, que ya Carl Dunbar, el coach de linieros defensivos, en la conferencia de prensa posterior al pick, ya dijo que Logan Lee iba a jugar más bien como defensive end en el equipo de Pittsburgh. Lo van a ver ahí. Y esto, digamos, es lo que yo les he comentado, es esta necesidad o esta búsqueda de encontrar al sucesor de Cam Hayward, de nuestra estrella, ¿no es cierto?, que va ganando años y que se va envejeciendo y que su carrera, cada año que pasa, digamos, está más cerca del final, inevitablemente. Entonces, obviamente sería injusto, digamos, darle esa responsabilidad o pedirle a Logan Lee que sea ese heredero de nuestro capitán defensivo, porque él fue una selección de primera ronda, Logan Lee está en la sexta. Físicamente tiene algunas características interesantes, tiene buena altura, le falta un poco de peso,
así que veremos si puede, ¿no es cierto?, desarrollarse físicamente y agregar peso a su estructura para tener mejor esas características, pero obviamente va a ser un jugador de desarrollo. A mí lamentablemente me inquieta un poco y me recuerda lo poco satisfactorio que ha sido selecciones similares o jugadores de desarrollo como DeMar Leal o como Isaiah Loudermilk, que francamente no han funcionado o no han dado los frutos que se esperaba. Y finalmente, nuestra última selección de este draft en la sexta ronda, en la posición 195, recién, ¿no es cierto?, un secundario, defensive back, jugó también como cornerback, Ryan Watts de la Universidad de Texas. La verdad que es un jugador bastante alto, atlético, obviamente no es muy destacado, por eso queda hasta la sexta ronda. Hay que ver qué puede hacer, hay que verlo jugar. Estos jugadores de sexta ronda ni siquiera tienen asegurado un lugar en el roster, así que tienen que ganarse su puesto. Van a competir con los undrafted free agents y con otros jugadores que se incorporen al equipo por tener un puesto. Y en eso también el aporte que puedan tener equipos especiales es bien importante. Pero esa fue nuestra clase de draft 2024. Y una vez que el draft termina, incluso oye, antes de que termine o recién terminando, empieza a hacerse la pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué equipo tuvo el mejor draft? ¿Qué equipo seleccionó mejor? Eh, a mí me parece, como comentario general, que el equipo de Pittsburgh, lo importante es que cubrió varias necesidades, la gran mayoría de ellas, como dijimos, iba a ser difícil cubrirlas todas y claramente la posición de cornerback quedó más relegada, pero se cubrió muy bien necesidades importantes como era la de tackle, ¿no es cierto?, centro, tackle además con un valor agregado, centro y wide receiver, la línea defensiva. Y lo otro importante, ¿no es cierto?, y donde no hay que caer en el error de lo que llaman, ¿no es cierto?, el reach o sobre draftear un jugador o ir a buscarlo solo por necesidad. Me parece que se tomaron, por lo menos en el papel, supuestamente, en posiciones de buen valor o en que se ubicaban, ¿no es cierto?, jugadores de ese nivel. eh, y, eh, y en la posición que se seleccionaron, digamos, eran buen valor para la posición o para la ronda en que se seleccionaron. Lo otro que quiero destacar es que me parece que Omar Khan demostró algo muy importante. Hay que recordar que este recién el segundo draft, el proceso del draft completo del GM Omar Khan, eh, demostró que puede no hacer lo mismo o puede hacer las cosas de manera distinta. ¿A qué voy con esto? El año pasado, ¿no es cierto?, hubo varios trades, hubo un trade up en la primera ronda para tomar a Broderick Jones, después hubo un trade down en otra ronda para recuperar, ¿no es cierto?, capital de draft y finalmente tomaron a Darnell Washington, pero con harto movimiento. Y este año fue todo lo contrario, no hubo ningún trade, no se movieron, ¿no es cierto? Se quedaron donde estaban y tomaron buenos jugadores, buenas posiciones para jugadores en las posiciones en que estaban disponibles. Claro, uno puede decir que tuvieron la suerte también de que cayeron, tal vez, ¿no es cierto?, justo a los picks que querían en cada posición, pero en el fondo así se dio el draft y fueron capaces de trabajar también de esta manera. Eh, Así que tomaron buenos jugadores, como dijimos, ¿no es cierto? Faltó tal vez el cornerback y un segundo wide receiver, pero en general si uno va a estos grades, por ejemplo PFF, ¿no es cierto?, sale en la gráfica, le da una nota A más, un grade de A más al equipo de Steelers por su draft, ¿no es cierto?, junto con los Colts, los Saints y los Eagles, ¿ya? Este es un ejercicio también un poco ingenuo. Finalmente la calidad de esta clase y los resultados de estos jugadores recién se van a poder saber, se van a comenzar a tener claridad en 2 a 3 años, ¿ya? Entonces hacer un grade, una evaluación así tan inmediata, la verdad es que claro, es atractivo, pero es un ejercicio bastante incierto y muy basado en cosas supuestas. Si uno quiere buscar cosas más concretas, tal vez, ¿no es cierto?, puede revisar, por ejemplo, estos scores de atleticismo, y es cierto que en general todos estos picks, muy buenos atletas, estos scores, o en la tabla ahí, ¿no es cierto?, evalúa los 5 primeros picks de Steelers, y todos con muy buen puntaje de atleticismo, ¿no es cierto?, el más destacado, eh, McCormick, el guardia, como lo comentamos, y tal vez el menor, ¿no es cierto?, el más débil es Frazier, el centro, pero comparativamente con otros equipos, la clase más atlética, pone ahí, ¿no es cierto?, la gráfica, eh, si uno considera los primeros 7 picks, ¿ya?, con un puntaje de 83, al igual que Washington,
y por sobre, ¿no es cierto?, otros equipos como los 49ers o los Colts, ¿ya? Y si uno lo mide también por este Relative Athletic Score, que lo hemos conversado varias veces, ahí está el listado de todas las selecciones de Steelers, ¿no es cierto?, todos los scores de cada uno de los jugadores, y todos bastante altos, ¿ya? Todo sobre 9, con puntajes verdes. El único y más débil sigue siendo Frazier. Y otra forma de evaluarlo también tiene que ver con lo que llaman, ¿no es cierto?, el valor relativo. eh, Le llaman el draft capital over expected. Y básicamente esto también es un ejercicio supuesto, todo en base a supuesto. Esto es comparar en el fondo en qué posición los expertos, entre comillas, tenían ubicado al jugador, y eso se compara con la posición en que efectivamente se drafteó o se seleccionó. Entonces, obviamente, si uno selecciona, les doy un ejemplo, si uno selecciona la posición número 50 a un jugador que estaba proyectado en la posición número 20, eso es muy bueno, muy favorable. Si uno selecciona en la posición número 70 a un jugador que está proyectado a ser 95, eso es muy desfavorable, algo que uno supuestamente quiere evitar o no hacer. Y en este ejercicio, obviamente, por lo que ya explicamos, ¿no es cierto?, el pick por ejemplo, el linebacker Peyton Wilson, es el que aparece, ¿no es cierto?, primero ahí en la gráfica y que más desplaza hacia la izquierda, porque obviamente fue mucho más favorable de lo que se esperaba, ¿no es cierto?, una posición mucho más baja de lo que está proyectado. También Frazier está en una situación similar y se van acercando, ¿no es cierto?, ya a la línea media. Finalmente está con Wilson el receptor, y hasta llegar a Fautuano, que está casi en la línea media, pero en basado a este ejercicio es la gráfica, ¿no es cierto?, que está arriba. El drafter Steelers estaría dentro del top 4, solamente detrás de Detroit, de Miami y de Kansas City, ¿ya? Estos son algunos ejercicios de evaluación. Como les decía, finalmente lo que importa de esta clase lo van a demostrar los jugadores en su desarrollo y en 2 a 3 años más, por lo menos. Pero va a surgir la pregunta, y también durante estos días, ¿no es cierto?, van a salir expertos o distintos analistas hablando, ¿no es cierto?, y les van a preguntar quién ganó el draft. Por ejemplo, ya hay Brian Baldinger, este analista, eh, dijo claramente los Pittsburgh Steelers ganaron el draft. Eh, y si uno va, por ejemplo, esta gráfica, ¿no es cierto?, las mejores clases, aparece como la segunda, después solamente de Washington. Pero cuando salen estos análisis o estas preguntas, ¿no es cierto?, y uno se emociona o quiere que los Steelers ganen el draft, hay que recordarse una frase del señor Dan Rooney, que siempre recordaba en esta época, ¿no es cierto?, que el objetivo no es ganar el draft, el objetivo es ganar el Super Bowl. Y si vamos a ese objetivo, ¿no es cierto?, por lo menos el equipo de Steelers de este draft sale con la posibilidad de ser más físico y de jugar mejor el tipo de fútbol que quieren jugar. Y otra de las cosas que comienzan, ¿no es cierto?, rápidamente terminado el draft, después que se selecciona el último jugador de la séptima ronda, ¿no es cierto?, Mr. Irrelevant, como le dicen, a esa última selección, es que empieza también a contratarse los undrafted free agents, ¿ya? Y este es un movimiento que se da bastante rápido, porque en el fondo, para explicar a los que no entienden, todos los rookies que no son seleccionados en el draft, en el momento que termina el draft, son 100% libres de firmar con cualquier equipo que ellos quieran, ¿ya? Y obviamente hay ciertas restricciones de qué tipo de contratos se les pueden ofrecer a estos jugadores, pero finalmente son libres de tomar la decisión que quieran de ir a un equipo. Generalmente eso va digamos, comandado o no es cierto, lo que motiva esa decisión es la oferta económica, pero también muchas veces tiene que ver con el tipo de equipo, con ¿no es cierto?, la importancia o el prestigio que tenga un equipo. En ese sentido, Steelers tiene buen prestigio, ¿no es cierto?, un buen staff de coacheo, jugadores que quieren jugar para Mike Tomlin. Y lo importante es demostrar a estos undrafted free agents que independiente de cómo entraron al equipo, tienen efectivamente la posibilidad de competir, y de que si demuestran en training camp, ¿no es cierto?, y en la pretemporada ser buenos jugadores, tienen una buena posibilidad de jugar, ¿ya? Sobre todo porque en el fondo estos jugadores también durante la pretemporada, durante los training camps, que se les den la oportunidad y la posibilidad de dejar tape, de mostrar, ¿no es cierto?, lo que hacen en la cancha, les puede servir también incluso para firmarse en otro equipo. O sea, ellos están audicionando para los otros 31 equipos también de la NFL,
Así que para ellos es muy importante que se les permita jugar, que haya cierta rotación y que se les dé la oportunidad. ¿Ya? Y no vamos a entrar ahora por tema de tiempo, ¿no es cierto?, en detalle de los nombres. Hay un listado que ya se armó, ¿no es cierto? Ahí van algunos nombres en esas gráficas, pero eh, los quiero motivar a que en los próximos episodios, aparte de revisar, ¿no es cierto?, y analizar cada pick por separado del draft, también vamos a tratar de investigar y comentarles algunas cosas sobre estos muchachos undrafted free agents. ¿Y por qué razón? Porque básicamente, si bien ahora son nombres desconocidos y que por algo no fueron seleccionados y que salen del college sin un mayor prestigio ni currículum, hay que recordar que hay jugadores con nombres tan destacados como Chris Hoke, el liniero defensivo, ¿no es cierto? Tony Tonchi, defensivo secundario, Tony Shell, jugador en el Salón de la Fama, o nombres más recientes como James Harrison, ¿no es cierto?, el linebacker, Ryan Clark, el safety, o incluso que conocen ahora, ¿no es cierto?, está muy destacado en nuestro equipo de Pittsburgh Steelers como el running back Jalen Warren. Todos ellos llegaron a Pittsburgh como undrafted free agents, así que tal vez entre estos nombres que vamos a revisar hay una próxima estrella de nuestros Pittsburgh Steelers. Decíamos llegando al final de este episodio, les quería dar una primera pincelada, una primera impresión de lo que fue esta clase de draft. Ya en el próximo episodio vamos a entrar, como les decía, muy en detalle con los análisis de los primeros picks, pero quería dejar esta primera impresión, dejar los invitados como siempre a darle me gusta a nuestros videos, a compartirlo, a suscribirse a nuestro canal y a estar en contacto a través de las redes para comentar qué les pareció esta clase del draft, cuáles son sus jugadores favoritos, en quién ponen más expectativa. eh, y hasta que nos veamos en un próximo episodio. Yo como siempre les agradezco que lo hayan visto, espero que lo hayan disfrutado y me despido diciéndoles, here we go Steelers. Hasta la próxima.